Buenas noches, estimados amigos y amigas. Qué gusto estar en sus hogares otra vez, siempre con un personaje que ha destacado en el fútbol ecuatoriano. En esta ocasión tenemos a Juan Carlos Ayala, el Ratón Ayala, jugador de muchas características, muy trabajador, muy obrero en el campo de juego, tanto en Universidad Católica como en Aucas, donde se destacó bastante. Y hubieron 2 o 3 jugadores que tuvieron la característica de Juan Carlos Ayala. Carlos Ron, y en Aucas un legendario, Domínguez. Incansables, 3 pulmones los llamaba. Las mismas características de juego, estimamos. Así que, presentado Juan Carlos Ayala, vamos a ver su perfil. Juan Carlos, el Ratón Ayala, destacado volante de marca que se mantuvo como referente del fútbol ecuatoriano por casi 20 años. Nació el 9 de agosto de 1964. Se inició en el fútbol en la Universidad Católica cuando apenas tenía 14 años. En 1983 debutó en Primera División, vistiendo la camiseta de su querida Universidad Católica, donde jugaría hasta 1990, llegando a ser el capitán del equipo. Además formó parte de la selección ecuatoriana de fútbol. En 1991 se cambió de barrio y vistió los colores de Sociedad Deportiva Aucas. Su primera aventura con el ídolo del pueblo fue hasta 1992. En 1993 jugó en el equipo del Gallito, la Espoli. Para 1994 regresó a Sociedad Deportiva Aucas, donde se mantuvo hasta 1999 siendo capitán y figura. En el año 2001 regresó a Universidad Católica y le dijo adiós al fútbol en el año 2003. Es ingeniero informático y entrenador de fútbol, siendo el primer entrenador ecuatoriano en dirigir en la Primera División de Zambia, un país del continente africano. También dirigió en Mozambique. Además fue el entrenador del primer equipo de Universidad Católica, la Universidad San Francisco y asistente técnico en Sociedad Deportiva Aucas. Él es Juan Carlos el Ratón Ayala, una leyenda más del fútbol ecuatoriano. Juan, qué gusto, buenas noches, tenerte en Leyendas de Pichincha. Tú fuiste un jugador muy obrero, pero vamos por etapas. ¿Cómo comenzaste? Luego fuiste a Católica y fuiste a Aucas. Pero vamos paso por paso. Tenemos 1 hora para conversar. Recuérdate de buenas anécdotas que hayas tenido, con quién la tuviste, momentos alegres, momentos tristes. El fútbol, yo sé, el mundo del fútbol nos reúne todo esto. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Eddie. Muchas gracias por esta invitación. Siempre va a ser un placer y un disfrute total hablar de fútbol. Estas tertulias normalmente se tienen ya con gente que ha compartido muchos años de fútbol y que añoramos esas etapas, ¿no? Porque así es. Pero muchas gracias por acordarse y siempre las órdenes dispuestas a disfrutar toda esta hora de programa. Yo diría que el paso mío empezó mirando fútbol de niño y mirando un equipo que dirigió tu padre, el famoso Ciudad de Quito.
Había venido ese equipo siendo campeón sudamericano en Uruguay, si no estoy equivocado, y comenzó a hacer algunos partidos amistosos, un torneos aquí en Quito. Y mi padre, una persona muy aficionada al fútbol, muy niño me llevó a ver esos partidos. Y claro, desde las graderías uno soñaba jugar en el ciudad de Quito, ¿no? Y es un sueño que gracias a Dios y gracias al trabajo y al apoyo de mi padre logré hacerlo. Tú recuerdas, capaz que no recuerdas, pero la primera anécdota que te voy a contar y te voy a recordar capaz, es cuando fui con el Ciudad de Quito a un torneo en Punta del Este, Maldonado, en Uruguay, y quedamos en segundo lugar. Y después de perder un partido y yo perderme una ocasión de gol, fuiste una de las personas que tú te me acercaste y me dijiste, así es esto, y como esto te va a pasar, y tienes que seguir adelante. Y así, con esa anécdota, increíblemente como la vida nos junta otra vez, empezó mi carrera futbolística, porque yo después de eso regresé de esa ciudad de Quito y me junté a la Universidad Católica. El Ciudad de Quito, cabe recalcar, es un equipo que difícil se repita, muy difícil. Se puede reactivar, estamos en eso para reactivar la escuela del Ciudad de Quito, pero las hazañas que hizo Ciudad de Quito en la década del 70 y del 80 va a ser difícil que se repita, porque fue el primer equipo que ganó en el exterior y salió campeón afuera del país, jugando con los rivales enormes que en la actualidad lo son, ya equipos de Uruguay, de Argentina, de Italia, como el caso del Milan, Real Madrid de España, el Benfica de Portugal. O sea, a esos niveles andaba Ciudad de Quito y por eso logró los logros. Y salieron las figuras como tú saliste. ¿Ok? ¿Qué compañeros tuviste en el Ciudad de Quito? Yo no sé, por ejemplo, yo no logro explicarme por qué grandes jugadores de esos Ciudad de Quito no lograron llegar a primera categoría. En el caso de mi camada, te puedo decir, estaba Edison Paucar, Jorge Vega, Patricio Villamar, Marcelo Villamar, gente muy importante. Se me van los nombres, pero de la camada siguiente, en cambio, por ejemplo, el Ciudad de Quito sí dejó jugadores en primera categoría como el más exponente, por supuesto, Alex Aguinaga, Edmundo Méndez y los hermanos Cubero. Creo que algunos más que se me van los nombres, pero yo no me explico por qué de esa camada de grandes jugadores que eran de Ciudad de Quito, algunos de ellos no brillaron en primera categoría. Son circunstancias de la vida, de repente, porque estamos hablando del año 76, 78, más o menos, estamos 78. hablando de esa época. ¿Ok? Son circunstancias de la vida, nos llegan, otros nos llegan. En esa época Ciudad de Quito no era continuo, sino que se creaban las camadas para las diferentes competencias que se tenía. Y efectivamente, después de tu camada salió la de Alex Aguinaga, y Edmundo Méndez, Ojeda, Heredia y algunos jugadores más. Eh, de Ciudad de Quito, de las manos de mi padre, del viejo Zorro, ¿qué experiencias puedes sacar de él? Yo personalmente creo que te cuajan en el fútbol, te hacen duro. Te hacen duro porque recibir esas experiencias tan niño te van marcando, hay cosas que te van marcando y te hace especialmente, yo personalmente pienso que te hace amar el fútbol. O sea, y responderte a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque amo el fútbol y porque quiero ser futbolista. Y eso es lo que mucha gente no tiene en su edad temprana. Me explico, por ejemplo, pasar tantos días como lo hacíamos nosotros muchas veces fuera de casa, lejos de la familia. Ahora los niños no hacen eso. Ahora los niños, muchos de ellos viajan con sus padres, viajan con sus hermanos que están muy cuidados, a veces sobreprotegidos. Nosotros estábamos ahí porque verdaderamente amábamos el fútbol y teníamos que demostrar que amábamos el fútbol en la cancha. Y pasando vicisitudes, por supuesto, ¿no? No es que recibíamos malos tratos, pero sí, imagínate, nosotros estábamos en los 10, 11 años, estar mucho tiempo fuera de casa
prácticamente ustedes, yo recuerdo con tu familia, se transformaban en unos padres adoptivos. Y así era. Pero eso hace que, sobre todo, que uno piense y diga, esto es lo que quiero. Yo quiero jugar al fútbol. Yo amo el fútbol. Y voy a hacer todo lo que el técnico me diga para yo poder jugar al fútbol. Y ahora los niños, lastimosamente, yo creo que no, en edades tempranas no encuentran eso. No tienen eso o no son capaces. O sea, el entorno ha cambiado. El entorno ha cambiado. Como te digo, ahora los niños viajan con los padres, están sobreprotegidos. Hay muchas escuelas de fútbol van, es más un viaje familiar, un viaje de diversión, antes que una competencia como la que encarábamos en su momento. Yo creo que ese es el valor fundamental que yo aprendí de Ciudad de Quito y de tu padre. Qué bueno, sí, eran otros tiempos, Juan, otros tiempos completamente diferentes. Había que sudar la gota gorda para representar a Ciudad de Quito, que representaba al país en todos estos torneos infanto-juveniles que participaba. Y armar también era un dolor de cabeza. Bueno, ya pasaste en Ciudad de Quito, ¿qué de tu vida? A ver, yo regreso de Ciudad de Quito y claro, mi padre, como te dije, siempre recibí el apoyo de él y el respaldo. Y me dice, no puedes quedarte así, tienes que tratar de jugar en algún equipo, tienes que buscar ir a algún equipo. Y yo recuerdo que en ese entonces tenía tengo un hermano mayor, Edison, que él comenzó a ir a Nacional, a las inferiores de Nacional, a entrenar, donde estaba a cargo de las divisiones formativas, estaba el profesor Luis Grimaldi. Y recuerdo que fui un par de veces a un entrenamiento nacional y no me gustó mucho, no me gustó. Y aparentemente era casi cerca de donde yo vivía en el sur, en la Magdalena, recuerdo. Y el nacional entrenaba en el complejo, en el cuartel de Priquechima. Bueno, y en esas épocas, mi padre, que siempre me llevaba al fútbol, yo muy niño, hay un partido que me marca a mí un poco la dirección de ser hincha de tal o cual equipo, que es un partido Católica-Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa, que era un duelo de grandes figuras. En Barcelona, la Pepona Reinaldi y en la Católica, el Cacho Quiroga. Y yo siempre fui apegado al color celeste. Y claro, cuando mi padre me llevó ese partido, yo quedé impresionado, quedé fascinado primero con los colores de la Universidad Católica del equipo, yo muy niño, y después con el triunfo de la Universidad Católica sobre el Barcelona, porque era estadio lleno, la gente venía a verle al mundialista Omar Reinaldi y terminó aplaudiendo a Cacho Quiroga, un equipo de la Católica. Y quedé impactado con ese equipo, me gustó mucho. A los días de no ir a Nacional, un amigo, un gran amigo, me dice, Juan Carlos, compañero de la selección de escuela, me dice, Juan Carlos, estoy yendo a la Universidad Católica, ¿quieres irte conmigo? Por supuesto, le dije, acepté la invitación y fui. Y fui recibido en ese entonces por el profesor Justo Pastor Leiva, que dirigía la quinta categoría, muy niños nosotros. Y desde ahí quedé marcado con ese equipo. No fue difícil integrarme en la Universidad Católica, hice la quinta categoría. Y recuerdo que al terminar la quinta categoría, claro, yo tenía yo llegaba a los 15 años. Y ese año la Universidad Católica en categorías juveniles estaba dirigido por Carlitos Gutiérrez. Leoncito Gutiérrez, un formador extraordinario de gente joven. Y la Católica, como se caracterizaba por tener muy buenos equipos, estaba clasificado al Campeonato Nacional Juvenil, que ahora después se llamaba el Juventudes del Ecuador, pero a ese nivel se jugaba por equipos. Es decir, el equipo campeón y vicecampeón de la provincia o de la asociación, en este caso de AFNA, era los que representaban a la provincia y a la asociación. Y la Católica había quedado vicecampeón en esa categoría. Y recuerdo que recibí asimismo la sorpresa, la invitación después de hacer un buen año en la categoría, en la quinta categoría. Apenas yo con 15 años recibí la invitación de Carlitos Gutiérrez para jugar con jóvenes de 18 y 19 años y jugar el Campeonato Nacional Juvenil.
y por esas casualidades de la vida terminé jugando ese campeonato y terminé siendo titular. Entonces, eso marcó ya la carrera porque, claro, yo hablaba con mi madre y le decía, yo terminé el colegio y yo quiero irme a la Marina, yo quiero integrarme a la Marina. Pero claro, ya cuando uno arrancó la carrera futbolística, no la No suelta más, para. no la suelta más. Entonces, logré desarrollarme ahí, logré tener ya un espacio en el equipo de la Universidad Católica. Recuerdo que se formó un lindo equipo en la Católica, fuimos a nivel de ADNA 2 veces bicampeones invictos, o sea, un gran equipo con jugadores que la mayoría de ellos jugaron en primera categoría. Y de ahí ya hice mi carrera en primera categoría. O sea que tuviste suerte con la línea paraguaya. Te recibe justo Pastor Leiva, paraguayo, y sigues con Carlitos Gutiérrez. La línea paraguaya te cayó bien dentro de Católica. ¿Ya? O sea que tu carrera comienza joven. Tu carrera comienza joven para la época, porque ahora ya no, prácticamente no es novedad, pero para la época sí, ya comienzas joven en Católica. Vas con las menores, subes. ¿Cuándo subes a la primera? A ver, después de que yo había hecho, y nos fue bastante bien el campeonato que te estoy comentando, el Campeonato Nacional Juvenil, y claro, yo ya pasé, en ese entonces había quinta categoría, cuarta, tercera que era la juvenil, y de ahí había la segunda, la reserva, y primera. Entonces yo salté la cuarta categoría y pasé a la tercera, la juvenil, pero te digo, muy joven también, ¿no? Sin tener la edad. Y recuerdo que después de un año, cuando claro, yo recibí la invitación para juntarme en la primera categoría del equipo, pero la negativa de mi padre era fundamental porque yo no terminaba el colegio. Entonces mi padre me dijo, mientras no termines el colegio, pues no lo vas a poder hacer. Apenas terminé el colegio, recibí la invitación de Universidad Católica de bajar al primer equipo. Y empezó el año 83 así. Yo recibí la invitación para bajar al primer equipo, el llamado. Y por esas cosas de la vida, yo digo que es cuando tiene que darse, ¿no? Al primer equipo de Universidad Católica le encargan justamente a Carlos Gutiérrez ese año, Carlitos Gutiérrez. Entonces, claro, ahí me explicaba por qué recibí primero la invitación, que tenía que juntarme al equipo de primera. Pero además de eso, tú recuerdas que el 5 inamovible y titular era Juan Ramón Silva en la Universidad Católica. Claro. Un 5 de nivel de selección uruguaya, o sea, espectacular. Pero el año 82, cuando va finalizando el año 82, Juan Ramón Silva fue expulsado y recibió un año de suspensión. Y Juan Ramón Silva se va el año 83 a jugar a Colombia. ¿Ya? Y entonces yo diría que, sí es cierto que quedaron jugadores importantes en ese puesto, pero yo creo que por la cabeza de Carlitos Gutiérrez pasó que tenía el 5, el sustituto de Juan Ramón Silva. Y efectivamente así fue. Cuando empezamos el año 83, recibí la confianza de él y me dio la camiseta número 5 y desde ahí me quedé en el primer equipo. ¿Y en qué edad, Juan Carlos? Yo había cumplido 18 años. O sea, ese año cumplía 18 años. Jovencito. Para la Claro, responsabilidad de quién tenías que reemplazar, a Juan Ramón Silva, nada menos. por Okay. supuesto, por Entonces, supuesto. Pero, Eddie, ahí entra un poquito el acompañamiento que uno debe tener, ¿no? Que es el respaldo de la gente y no solo la categoría de jugadores, sino la categoría de personas que se tenía en la Universidad Católica. Y siempre voy a recalcar eso, que tenía compañeros como Fausto Carrera, como John Landeta, como Frisco Cajape, como Washington Méndez. Te estoy hablando de la legendaria defensa que tuvo la Universidad Católica durante años. Y en el mediocampo estaba Antonio Arias, tenías a Coco Mantilla, adelante estaba Vinicio Ron, Mario Enrique Rafar, y verdaderamente figuras indiscutibles como jugadores y como personas. Y eso hace que tú vayas madurando un poquito y te metas dentro del grupo que ellos van guiando. Entonces uno se siente guiado por ellos dentro y fuera de la cancha. Por aquí pasó ya Francisco Burbano, pasó la semana pasada Fausto Carrera, y lo que tú estás diciendo, está ratificando lo que ellos manifestaron.
del nivel de gente que había en Católica, en la parte social, en la parte personal, ya, y en la parte deportiva. Católica siempre fue protagonista, tuvo muy buenos equipos, muy buenos jugadores de calibre internacional, y eso hizo que Católica ganara los logros que tuvo, ya, y ocupara un sitial importante dentro del fútbol ecuatoriano. Si bien es cierto, Católica más adelante tuvo unos desfases, pero en esa época, en la década del 70 y 80, Católica siempre fue protagonista por los diferentes jugadores que trajo y los que formó. Entonces, tenemos que pasaste por Ciudad de Quito, pasaste por las formativas de Católica, estuviste en las selecciones de Pichincha, estás debutando en la primera categoría. Vamos al primer corte y continuamos con tu vida. Vamos a seguir después qué pasó con Juan Carlos Ayala en el desarrollo de los campeonatos. Ya jugó el primer partido, no me dijiste con quién todavía, me lo dices después. Ok, señor director, las cámaras son suyas. Bienvenidos a un programa diferente. Conociendo el lado distinto de los deportistas. Diviértete y disfruta con nosotros. Todos los martes corta y al pie por AFNA TV. Un 2020 que ha sido un año difícil para todos, con muchos altos y bajos, pero pronto volveremos. El equipo de AFNA Bio está de regreso. Juntos somos más. Nosotros desde las canchas contándoles todo sobre sus equipos favoritos y ustedes de allá disfrutando. Juntos somos más fuertes, juntos podemos. La pandemia no nos detiene. AFNA Bio no para. Pronto comienza nuestra segunda temporada. Las voces y caras femeninas se unen en este segmento. Estamos listas para alegrarte todos los miércoles con entrevistas y dinámicas. Muy pronto, espéralo. Las sorpresas son muchas y estamos ansiosos por mostrártelo. Señores, un gusto de regreso en su casa, un gusto con toda la familia. Como siempre, en este periodo tocamos nosotros y saludamos a todos nuestros seguidores que tenemos en Francia, en España, en Venezuela, en Brasil, en Argentina y algún país más que se me escapa ahorita. Y por favor, la invitación de que se suscriban y ahí nos den like en nuestras redes sociales apoyando a AFNA TV. En todas estas programaciones que estamos realizando, como Leyendas de Pichincha, AFNA Pro, AFNA Bio, que pasan todas las informaciones y estamos todos en trabajo. Estamos naciendo, estamos fortaleciendo esta vía de comunicación de una institución tan importante como lo que es AFNA. Por eso estamos trayendo a los personajes para que nos lleven. Sigamos con Juan Carlos Ayala. Juan, ¿contra quién jugaste el primer partido? Yo creo que a todos les queda muy marcado el primer partido, así mismo que, como te estoy comentando, en el Ciudad de Quito, después en las categorías formativas, la primera vez que uno viste la Universidad Católica, y en primera categoría, por supuesto, con mayor razón. El debut mío sí que fue tremendo porque, claro, en esa época estamos hablando de inicios de los 80, los sistemas eran muy acentuados, entonces el 5 tenía que marcarle al 10 y el 10 generalmente era el mejor, el más habilidoso y el mejor jugador del equipo. Y entonces yo tuve la difícil misión de marcarle a Hamilton Cubi. ¿El 9 de octubre o en el Valdés? En 9 de octubre, cuando él estaba en 9 de octubre, en los mejores años de 9 de octubre. Ya. Y en Milagro. En los Chirijos, lindo estadio. En los Chirijos de Milagro. Entonces, fue tremenda la misión. Recuerdo que ganamos, no ganamos, perdimos 1-0 con gol de
de Osni de Oliveira, tú debes recordar un Brasilero, claro, Osni el puntero. Jugadorazo. Sí, perdimos 1-0, pero después de ese partido, claro, yo creo que no lo hice tan mal y recibí la felicitación de la mayoría de los jugadores de Universidad Católica y del técnico. Y ahí empezó una estabilidad, digo yo, en la Universidad Católica. Y como te digo, de la mano, porque así fuimos criados nosotros, de la mano de grandes jugadores y guiados, una católica, y consolidamos un lindo equipo. Esos años, yo digo, en Católica fue un periodo de transición, porque se iban retirando en su debido momento, comenzó a haber el recambio. Es decir, Fausto, por ejemplo, fue dejando el fútbol, fue dejando Boltoño, y Rafael regresó a su tierra, y Juan Ramón Silva ya no regresó a la Universidad Católica, él regresó a Emelec. Y así, entonces hubo un recambio generacional muy importante de Católica. Pero lo importante de eso es que Católica siempre se mantuvo, como tú dices, mantuvo el nivel, hasta que pasó lo que pasó en la época de los 90, donde Católica perdió vigencia, ¿no? Es así. Los equipos agarran etapas, agarran épocas. América tuvo la suya, el Deportivo Quito igual, Católica, Nacional. Y por H o por B, no vamos a analizar los motivos, de repente dejan de ser protagonistas, por diferentes motivos. Pero no estamos para analizar eso nosotros estamos para analizar la vida de Juan Carlos Ayala. ¿Qué anécdotas tuviste o qué pensaste cuando te dijeron en Guayaquil, en Milagro, en Los Chirijos, te dijo Carlitos Gutiérrez, número 5, Juan Carlos Ayala, va de titular? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Es a ver, yo digo, por ejemplo, eso es lo que a uno como técnica ahora les transmite a los jugadores, ¿no? Empieza un tema primero de susto, primero es un sacudón, uno tiene un susto y empieza a sudar y empieza a hacer adrenalina, ¿no? Y ahí entendí yo, no ahí, pero uno con esos comportamientos se da cuenta de que, y quiero decir esto, te debe haber pasado, Eddie, que tú en el barrio, en los barriales, a lo largo de tu vida, conoces muy buenos jugadores, jugadorazos, que son unos cracks cuando están jugando en el barrio con los amigos, que son los mejores, ¿ya? Pero cuando a esos muchachos les das la responsabilidad o necesitas otro comportamiento, ellos no aparecen, y no están ahí donde deberían estar. Y yo entendía que esa es la diferencia. Nosotros los ecuatorianos llamamos de otra forma, ¿no? Pero es la templanza lo que uno debe tener en ese momento. Y si algo me caracterizó a mí fue por eso, precisamente. Yo a la gente digo, yo capaz que no jugaba mucho, pero metía como loco y corría como loco. Y entonces, claro, cuando uno recibe esa confianza, lo único que piensas de ese momento es no defraudarle al técnico. Porque el técnico está poniendo, se la está jugando por ti. Y con Carlitos Gutiérrez, más aún, porque él ya se había jugado por mí en la juvenil. Como te digo, yo recibí el llamado de él para prácticamente desde niño, 15 años, jugar con 19 años, con muchachos de 19 años. Y recibí la confianza del llamado y terminé siendo titular en ese equipo. Y de igual manera. Y entonces Carlitos Gutiérrez por eso tuvo la confianza de soltarme y decir, dele, es cuestión suya. Y entonces, claro, la templanza, todo lo que, el no defraudar al técnico, el no defraudar a los compañeros, hace que tú metas todo y transformes, digo yo, esa adrenalina en energía positiva ese momento y poder resultarte, porque ese es un bloqueo que actúa en positivo y actúa en negativo también. Cuando tú te bloqueas, por más que sepas jugar, no puedes ni correr. Y gracias a Dios yo logré superar eso. Yo sí logré superar eso y entonces los nervios, el temor, era hasta empezar. Y una vez empezado te soltabas a jugar y era por lo que habíamos entrenado y era un sueño cumplido, ¿no? Jugar en primera categoría era un sueño cumplido,
ponerse el uniforme de grandes jugadores y estar al lado de grandes jugadores, pues es no quedarse y seguir, ¿no? O sea, hacer de tripas corazón y seguir. Es una cancha difícil, cancha pesada, mucho Ay. calor. Tú recuerdas que el horario ahí siempre era 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, y a veces a las 2 de la tarde y te mojaban la cancha. te mojaban la cancha, te mojan Era la un cancha. infierno. Y la gente hostigosa, ¿no? Porque la gente Y recuerdas era muy que, agresiva. recuerdas incluso que el camerino de los Chirijos de Milagros era solo una cuevita donde no entraba aire, donde no podías hacer nada. Igual que lo de ahora. Nada que ver. No, mismo la cancha. Era bravísimo jugar en los Chirijos. Y después del partido, obviamente, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que buscaba uno? Te iba a ver los resúmenes de los partidos que lo pasaban en los diferentes canales, porque no había transmisión en directo, pero Claro. sí había los resúmenes que lo pasaban ya en los diferentes canales del medio. Y te viste en la televisión, ¿qué pensaste? Claro. Cónchale. Claro, hay pues, un poquito, claro, en ese entonces no manejábamos celulares, nada, y recuerdas que no es que se quedaba uno a pasar la noche en Milagro ni cosa por el estilo, siempre se llevaba a Guayaquil y se hacía el viaje y vuelta para dormir en Guayaquil y retornar al otro día a primera hora a Quito. Y claro, ya cuando regresabas, ya te dedicabas a ver programas de televisión y veías los resúmenes y lo único que se le ocurre a uno era llamar a la casa, llamar a mi padre, que sí, que todo está bien, tranquilo. Y el otro día ojear los comercios, ¿no? Ojear los comercios, que era lo que uno hacía para ver cómo estaba todo. Pero claro, son recuerdos que vienen y que son inolvidables, la verdad. ¿Cómo debutas en el Olímpico? En el Olímpico yo había debutado mucho más antes con Universidad Católica por una experiencia que tuve. Recuerdo que el técnico de Universidad Católica de primera categoría, o sea, te estoy hablando del año 83 que yo debuté profesionalmente. Sin embargo, el año 81, yo estudiaba todavía y como te dije, no podía bajar a entrenar en el equipo profesional. Pero hubo un partido amistoso de Universidad Católica con Deportivo Quito de primera categoría. Y recibí la invitación del técnico tú le debes conocer, el Aníbal Gutiérrez Ponce, el difunto Aníbal Gutiérrez Ponce. Recibí la invitación de él para jugar en Universidad Católica, por Universidad Católica. En la noche, nunca me voy a olvidar, te estoy hablando del año 81. Entonces, era 2 años antes, 2 años y medio antes de que yo debute en primera categoría oficialmente. Y en ese partido yo fui a la banca y claro, me presentaron, era el profesor Aníbal Gutiérrez Ponce, y yo era el más pequeñito, era en el último en la banca de suplentes del Estadio Atahualpa sentado. Y cuando arranca el segundo tiempo, y el primer equipo de Universidad Católica estaba jugando, y cuando empieza el segundo tiempo, se para el profesor Aníbal Gutiérrez Ponce y empieza a caminar, y me queda mirando y me dice, tú eres de Ayala, ¿verdad? Sí, sí, profesor, sí, profesor. Me dice, dale, calienta que vas a entrar. O sea, se me vino todo abajo, Eddie. Es así. Se me vino todo abajo. Se me vino todo abajo. Era tremendo. Veía la cancha grandísima, impresionante. Y bueno, calenté y entré. Y entonces recuerdo que ese partido estaba jugando de volante de 5 Jorge Páez. Y lo entré a reemplazar a él. Y recuerdo que las primeras 2 pelotas, yo digo, por eso es importante, ¿no? Las 2 primeras pelotas me entregan y entregué bien. Entregué bien la devolución, o sea, me entregaron, giré y entregué bien. Y se me acerca Fausto Carrera en la cancha y me dice, Juanbra, ¿cómo te llamas? Claro, es que yo no entrenaba con ellos, yo solamente fui invitado a jugar porque todo el mundo hablaba de que había un buen jugador en las formativas, nada más. Y le digo Ayala, y el Fausto alza la cabeza, y claro, te imaginas lo que era Fausto Carrera, un símbolo de la Universidad Católica, y les dice, hey muchachos,
denle la pelota a Alhambra. Y entonces todo el mundo cogió confianza y me comenzó a dar la pelota, y pasaba y comencé a jugar. Y resultó ser un partido muy, muy interesante, muy lindo, y ese fue mi debut en el Estadio Atahualpa. Salí y claro, había directivos, todos los directivos de Universidad Católica, todos los jugadores me felicitaban y que bastante bien, y por qué no me uno al primer equipo. Y claro, yo tenía que esperar terminar el colegio apenas para juntarme al primer equipo. Pero ese fue mi debut de Dicón. Pero imagínate el espaldarazo del que te estoy hablando. Y yo entro a la cancha y Fausto ve que él me mira, que yo topo 2, 3 pelotas bien, y les grita a los muchachos, porque Fausto tenía mucha sentencia con todos los jugadores. Fausto a nivel de capitán de la selección ecuatoriana. Le dice, hey muchachos, denle la pelota al Wanda. Y claro, y todos los demás comenzaron a dar la pelota, y yo entregaba y jugaba de 5 y corría y marcaba y luchaba. Entonces, creo que fue un buen debut, y de ahí, por ejemplo, yo ahí en ese entonces ya tenía la confianza de los dirigentes que seguían las formativas, pero de ahí en más tenía la confianza y la vista arriba de los dirigentes de primera categoría ya. O sea, en ese entonces estaba muy, muy cerca el equipo, el doctor Fidel Grijalva. Qué importante el apoyo de Aníbal Gutiérrez Ponce. Sí. Gran amigo, que en paz descanse. Ya, pero se arriesga a ponerte a ti en un partido que sea amistoso, no importa, pero en esa época valía mucho. Exactamente. Y yo de él, por ejemplo, Eddie, tengo una gran anécdota. Él tenía su forma de entrenar y su forma particular de entrenar, Aníbal Gutiérrez Ponce, ¿no? Y en esas vacaciones, estoy hablando ya cuando esas vacaciones del año 81, yo pasaba sexto curso, el año 82, y esas vacaciones recibí la invitación para entrenar en el primer equipo. Y comencé a bajar a entrenar. Entonces, las vacaciones podía bajar a entrenar. Y claro, los muchachos se reían y claro, ellos le conocían ya su forma de trabajar a Aníbal Gutiérrez Ponce. Y una vez me manda sacando del entrenamiento. Porque, o sea, por ejemplo, era la forma de entrenar. Por ejemplo, sabíamos que ellos sabían que el fin de semana el partido capaz que tenían un arquero flojo y había mucha libertad para pegarle al arco. Entonces el entrenamiento de ese día consistía en pegarle todas las pelotas, crear fútbol y pegarle al arco, y pegarle al arco, y pegarle al arco, y pegarle al arco. Esa era la forma, ¿de acuerdo? En ese entonces de meter el chip que llegabas el domingo y tenías que pegarle al arco. La planificación del partido. Exactamente, y eso lo hacía Gutiérrez Ponce. Yo recuerdo que una vez llegué y ya tenía para pegarle y no le pegué, y fallé en un pase. Y me dice, fuera. Y dice, yo cuando tengo que patear al arco, tienes que patear al arco, te vas. Y me sacó del entrenamiento. Y cuando me saca del entrenamiento, yo ya me iba para la casa, y claro, y yo no sabía si el otro día volver a entrenar o no volver a entrenar, porque no sabía si me echó del equipo o me sacó solamente el entrenamiento, claro. Y en ese entonces, me acuerdo, Vinicio Ron, con Fausto, con los amigos, Vinicio Ron viene y se ríe. No le hagas caso, me dice, no le hagas caso, si así mismo es, nos vemos mañana, me decía, si así mismo es. A nosotros nos hace lo mismo. Entonces imagínate tú, no, Aníbal también un personaje del fútbol, no solamente acá, sino también en el Uruguay, en Montevideo. Pero acá sí dejó su huella Claro. Ya, porque estuvo en algunos equipos. Ya llegó como preparador físico. Claro. Okay, llegó como preparador físico y después ya se quedó como técnico. Claro. Oficialmente debutas contra quién en el Olímpico. No recuerdo el partido siguiente exactamente en el Olímpico contra quién debuté. Lo que sí tengo claro es el 9 de octubre en Los Chirijos. En los Chirijos de Milagro. El siguiente partido no lo tengo muy claro aquí. Y claro, el primer partido para mí es el del Atahualpa, el que te estoy contando. No lo tengo muy claro, la verdad. Bueno, pero ¿de qué partido de esa época te llevas claro? Te lo tienes claro. Por ejemplo, de ese mismo año, lo que sí recuerdo muy claramente es mi primer gol. ¿Ya? Mi primer gol fue un gol contra el América, justamente,
no recuerdo, un arquero, un muchacho del América, un arquero al que le hice el gol. Pero claro, hice una pared en ese entonces yo digo que como yo era un 5 y era prácticamente nuevo, y claro, no tenía, la responsabilidad no caía sobre mí. Si el equipo ganaba o perdía, no caía sobre mí la responsabilidad, porque al final yo era un juvenil que aportaba. Pero la responsabilidad caía siempre sobre los más grandes, sobre Coco Mantilla, sobre Fausto, sobre ellos son los que sufrían cuando. Y entonces uno en ese entonces, mucha gente, por ejemplo, se pregunta por qué en ese entonces yo hacía goles y ahora después ya no hacía goles. Pero claro, uno se vuelve más responsable con el equipo. A ti, como cuando pasan los años, te va importando más que tú brillar o hacer goles que el equipo gane. Y entonces uno se vuelve más responsable con el equipo. Entonces, en la época que te estoy diciendo que te debuté, no me importaba soltar la plaza de 5 y que el equipo quede medio desarmado, pero yo pasaba al ataque. Y entonces tenía alguna posibilidad de hacer gol. Pero ya después no. Entonces, en una de esas escapadas hice una pared con el Coco Mantilla y me deja una pelota cerdita al borde del área y le pegué y hice un gol. Hice un gol contra el América. Y claro, todo el mundo me venía a abrazar y me felicitaba. Ese es el primer gol, por ejemplo, que hice yo en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Fue sobre el arco sur. Me queda clarito, sobre el poste derecho. Claro, clarito. ¿Y en la casa qué te dieron? ¿Doble comida? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu papá? No, en la casa era, en ese entonces, yo me acuerdo las equivocaciones que comete uno, porque claro, el fútbol no era tan profesional ni tan llevado, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros, no sé si algún equipo, salvo Nacional, creo que los demás equipos no nos concentrábamos. Solamente nos veíamos antes del partido en el Estadio Atahualpa. Nos concentrábamos cuando viajábamos, por supuesto. Y claro, yo iba a jugar, por ejemplo, y mi mamá, mi mamita, era lo que hacía es darme de comer, entonces me daba un pedazo de carne con 2 huevos fritos y arroz, imagínate, antes de jugar. Imagínate lo que era antes de jugar. Después, claro, uno va entendiendo que tiene que cambiar todo eso, ¿no? Pero en ese entonces era así. Y la felicitación de mi papá siempre fue el hincha número 1, siempre estaba en el estadio con mi hermano mayor, siempre estaba en el estadio ellos y por supuesto recibía la felicitación de ellos. Increíbles, son momentos increíbles. Me imagino que tu papá no entró en la casa, súper orgulloso con el hijo que había hecho el gol. Claro. Me imagino que así. Sí, y tu mamá ni se diga, porque esas son las cosas lindas del fútbol, cuando uno en la familia llega y ha hecho una buena hazaña. Vamos al segundo corte. Ya debutó en Católica, debutó en Los Chirijos, ya hizo un gol en el Olímpico. Veamos qué más sigue de la vida de Juan Carlos Ayala después del corte. Señor director, sus cámaras. Bienvenidos a un programa diferente. Conociendo el lado distinto de los deportistas. Diviértete y disfruta con nosotros. Todos los martes corta y al pie por AFNA TV. Un 2020 que ha sido un año difícil para todos, con muchos altos y bajos, pero pronto volveremos. El equipo de AFNA Bio está de regreso. Juntos somos más. Nosotros desde las canchas contándoles todo sobre sus equipos favoritos y ustedes de allá disfrutando. Juntos somos más fuertes, juntos podemos. La pandemia no nos detiene. AFNA Bio no para. Pronto comienza nuestra segunda temporada. Las voces y caras femeninas se unen en este segmento. Estamos listas para alegrarte todos los miércoles con entrevistas y dinámicas. Muy pronto, espéralo. Las sorpresas son muchas y estamos ansiosos por mostrártelo.
Empezamos para la última etapa de la entrevista con Juan Carlos Ayala. Es una de las entrevistas más serias que hemos tenido, pero ya la vamos a alegrar un poquito más porque hay puntos importantes que vamos tratando en la trayectoria de él. Ya Católica, en Aucas, va a Espoli, regresa a Aucas y tiene un largo periodo defendiendo a la Origrana. Entonces, mi querido Juan Carlos, ¿cuántos goles hiciste en tu carrera deportiva? A ver, según los entendidos, me parece que es una estadística de Aurelio Dávila en toda mi carrera futbolística. Pues no te vayas a reír, Eric, por favor. No te vayas a reír. No, según ahora que yo he hecho 18 goles en primera categoría. ¿Para un 5? La mayoría de ellos, claro, la mayoría de ellos, como te dije, en Universidad Católica, ¿no? Porque, claro, conforme pasan los años, uno, como te decía, uno se va volviendo responsable, no te gusta dejar la posición de 5. Ahora, por ejemplo, yo como técnico entiendo que en la fase de creación, la parte de delante del área es importantísima, no la puedes regalar, no la puedes dejar por nada. Y claro, yo eso entendía en su momento y no abandonaba la posición. Pero claro, en Católica un poquito con esa juventud, con ese aire que te daba el poder ir y regresar al mismo tiempo, transiciones mucho más rápidas, la hacía y con esa irresponsabilidad llegué a hacer 18 goles. Buen promedio para un jugador prácticamente. ¿Alguno de tiro libre? Bien. De tiro libre también. ¿A quién le Sí. hiciste gol de tiro libre? A mí no fue. El tiro libre fue para Carlos Luis Morales. Fue Carlos Luis Morales cuando él estuvo en Emelec. ¿En Barcelona? No, en Emelec. Cuando él estuvo en Emelec. Ya. Ajá. Te decía que un año importantísimo que yo vi cosas increíbles fue el 98. El 98, por temas presupuestarios, el gerente del equipo, el ingeniero Rubén Andazo, ya había decidido no traer jugadores extranjeros, pero nos ofreció pagarnos al día y tener el equipo al día. Fue tan bueno ese año que a medio año el equipo creó superávit y se fueron a traer extranjeros. Juan Ramón Silva viajó a traer 2 jugadores extranjeros. Trajo a Omar Pérez y Marcelo Guerra de Peñarol. Y ese año, yo recuerdo que, como anécdota, ¿no? Nosotros teníamos que, en Casablanca, con el empate, quedábamos nosotros segundos ya, llegábamos a Libertadores, y si Liga nos ganaba, llegaba Liga a Libertadores. Y ese año perdimos 2-1 con Liga en el estadio de la Casablanca, y fue la primera vez que vi toda la platea sur sería amarilla. Toda la platea azul de amarilla en Casablanca. Fue increíble, la verdad fue increíble. Después de que, claro, después de que terminó ese partido, nosotros no logramos la clasificación a Libertadores, había dolido mucho. Y se desmoronaron muchos jugadores por la parte anímica, como Edwin Tenorio, como la Sombra Espinosa, como Danilo, como de Ibarra. Teníamos un equipazo, Renan Calle, Loso Maldonado, ya, teníamos un equipazo. Y se desmoronaron y yo fui sacándoles a cada uno de la cancha, tratando de levantarles el ánimo. Y yo recuerdo, claro, como anécdota, yo vivía justamente por el norte, un poco más arriba del estadio de Liga. Y después del partido, ya no me quise ir en el bus de Aucas, comencé a salir caminando y algún hincha de Aucas me dijo, vamos, yo les llevo. Me llevó hasta casa y claro, cuando llegué a casa ahí me desmoroné yo, en cambio, porque había sido tanta lucha por conseguir algo, un año muy, muy duro, muy tensionado, haciendo las cosas muy bien, extremadamente bien, y caímos en los últimos 90 minutos. Nos ganó bien, digamos, nos ganó bien. Pero sí, dolió muchísimo. Y claro, yo cuando les miro a mis hijos, digo, o sea, lo que no les pude dar a ellos es una Copa Libertadores. Una pena, pero ellos, yo de esto me llevo que, por ejemplo, mis hijos me vieron jugar en el mejor momento. Mi hijo, el mayor, que es varón, él me vio jugar en su mejor momento fútbol, ¿no? Seguramente estaba orgulloso de su padre.
Pero una cosa importante, no diste Copa Libertadores a tus hijos, a tu familia, pero eres Sí, una claro. leyenda del fútbol de Pichincha. Por eso estás aquí. Ya, porque te destacaste y la sangre que le pusiste en la cancha y todo eso te hizo dejar un nombre, ya, en la gente católica, en la gente de Aucas sobre todo, ya que te consideran y te quieren mucho hasta en la actualidad. Y eso es importante, es dejar la huella. Querer es poder. Ya, de repente hay factores que uno no puede más allá, pero tiene la labor y el deber cumplido, que es lo mejor que puede tener un ser humano. Y en eso yo te tengo que felicitar, Ratón. Te tengo que felicitar porque tú, con el físico que tenías, ya ahora estás un poquito más, ya supiste meter, luchar Más y gordo. guerrear, y siempre la característica tuya por ese espíritu de lucha. ¿Cuándo decides colgar los botines? A ver, a la par de la carrera futbolística, yo estaba haciendo mi carrera académica. Entonces, el año 98, 99 exactamente, yo terminaba la Sí, sí. universidad y me graduaba en la informático en la universidad. Y claro, cuando voy terminando la carrera, empieza uno en la mente a tener otras perspectivas, ¿verdad? Era un profesional, me había costado mucho llevar a la par la carrera futbolística con la carrera académica, más en una universidad estatal donde no tienes concesiones de una universidad particular, donde eres uno más y no hay ninguna concesión absolutamente para nada, donde el nivel es bueno, la verdad, bueno, muy contento de la Universidad Central. Entonces había terminado y tenía algunas propuestas de trabajo para ya empezar en la parte de sistemas y el año 99 terminaba Aucas como técnico el profesor Ramiro Blacut, boliviano. Yo por algún tema no compaginaba mucho con el profesor Ramiro Blacut y no me gustaba mucho la forma de trabajar de él. Así que ahí decidí, dije, no más, el fútbol no va más, me voy a dedicar a la carrera, voy a dedicarle años a la carrera. Así que dejé el fútbol a finales del 99, decidí dar por terminada mi carrera en Sociedad Deportiva Aucas con el agradecimiento de toda la gente, de toda la hinchada, siempre me quedará un recuerdo. Te cuento una anécdota, Eri, muy linda. Recuerdo que fue, me parece que el año 94, un día del padre. Nosotros ya nos concentrábamos en la- en la- en el lugar de concentración de Aucas. Y entonces nosotros después del partido regresábamos a tomar los autos de ahí para poder salir y lo hacíamos caminando. Y era un día del padre y comenzamos con Danilo Ríos a caminar por atrás, por donde estaban unos matorrales. Y encontramos una familia de Aucas, que era el padre, la madre y unos dos chiquitos, todos con uniforme de Aucas y comiéndose un pollito. El padre había llevado, por el Día del Padre, había llevado a su familia al estadio a verle al Aucas. Y ganamos, nos fue muy bien. Y después de eso salía la familia a compartir una sencilla comida al borde del estadio, ahí en los matorrales. Son cosas que no lo ves en cualquier parte y te dejan marcado. Y uno dice, esto es Aucas. Esto es Aucas. Esto es lo que significa para la gente el Aucas. Claro, y nosotros con Danilo nos acercábamos, le regalamos una camisetita y nos tomamos unas fotos. Increíble, increíble. Son cosas que te dejan marcado. Y yo por eso digo, eso es Aucas, ese es el pueblo. Y uno darles alegría a esa gente, no tiene precio. La verdad, no tiene precio. Aucas siempre fue pueblo y fue muy característico. Sí. Ahora yo no sé, Sí. en la actualidad no sé qué pasa, que la hinchada no se acerca al estadio, pero no hay problema nuestro. En esa época la gente iba, llenaba los estadios, la familia, y eran hinchas Exactamente. tradicionales del fútbol, sobre todo de Sociedad Deportiva Aucas. Esto iba de generación en generación. Sí, Y tú veías exactamente. estas circunstancias, y lo mismo pasaba cuando jugaban ahí en el sur o jugaban en el Olímpico. Cuando no existía en el sur, a la Sí, salida del Olímpico pasaba lo mismo, que había un solo estadio para todos los 6 equipos de Pichincha que había en esa época. Pero esto es el convivir del hincha del Aucas.
Y qué lindo gesto de ustedes, que están con ellos y compartieron. Bueno, mi querido Juan Carlos, ha llegado la hora de bajar el telón. ¿Qué tienes que decirle a la juventud en la actualidad? Compartirles que el fútbol es un deporte que crea muchos hábitos. Y yo le diría a la gente que ama el fútbol y que gusta del fútbol, que den el paso, que se animen a dar el paso, que no, así jueguen o no jueguen en primera categoría, el fútbol como un buen deporte te crea muy buenos hábitos, no solamente en la parte física, es decir, fumar, cigarrillo u otras cosas, o te saca de malas amistades, sobre todo te forma también carácter, porque el futbolista no es cualquier persona, tiene que tener un carácter muy templado, tiene que tener valores muy formados. Y yo quisiera que la gente, los jóvenes, vayan por eso, porque en el fútbol y en el deporte encuentren esos valores que mucha falta nos le hace a la sociedad actualmente. Bueno, Juan, qué gusto verte los años. Hemos compartido y el público que va a estar el día de hoy, lunes, en el aire, yo sé que lo va a disfrutar. Ojalá esté mucha gente de Aucas, mucha gente de Católica, que son parte de esta historia, puedan disfrutar de tu entrevista. Has llegado al final de Leyendas de Pichincha por esta semana. Juan Carlos Ayala, tuvimos tanta fotocarrera, no que me estoy inclinando solamente para la Católica, lo que pasa es que Juan, con los dos equipos, no se olvide que a finales de mes tenemos una reunión con los 4 personajes del mes. Tenemos a Alfredo Fernández, tenemos Fausto Carrera, tenemos Juan Carlos Ayala, y veremos quién viene la semana que viene. Más o menos contemporáneo, aunque con Juan Carlos me vine bastante hacia el año 90. Vamos a ver si no vamos un poquito más para atrás. Señores, por favor, den like, suscríbanse en nuestras redes. Un gran abrazo y hasta el próximo lunes. Cuídense, por favor.